ya viene establecido desde más de 2 años, 3 años con ustedes. Y pues yo le envié las diapositivas a Diego y pienso que ya las deben haber revisado. Entonces, como todo principio básico y fundamental, está el triage. Eso es lo que siempre los médicos hacemos, que ahorita por trabajo, por más acción de practicidad, lo está haciendo. Doctor, estaré compartiendo las diapositivas y que todos veamos a la vez. Ya, ustedes no tienen, pero yo te envié las diapositivas. Sí, pero aquí las ponemos para que todos la vean. Ah, bueno, si quiere, proyéctelas desde allá. Bueno, si en ese orden, entonces, el triage, verificar los signos y síntomas a considerar, lo que nosotros podemos verificar en el paciente que en esos momentos está requiriendo de nuestro servicio. En el caso de ustedes, y lo que decía previamente, era pues se va a retirar un poco la condición de que el médico haga el triage. En los tiempos de estudiante, el que hacía el triage era el médico general. Siempre se ha establecido así, por cuestiones de practicidad o por otros móviles administrativos dentro de la institución. Lo hace el jefe. Mi concepto, voy a aceptar acá. Mi concepto no lo hace mal, pero hay algunas cosas pues, que hacen parte solamente del ejercicio médico. La escala del Glasgow, ustedes todos saben cómo se evidencia, y traigo unos casos clínicos ahí dentro de la misma del seminario. Entonces, en algunas partes yo omito y coloco otros, ¿no?, dentro de la diapositiva que creo que ustedes están viendo y la que yo estoy viendo acá. Traigo uno sobre fidotoxicosis, hidrocarburo, que es frecuente, intoxicación por hierro, intoxicación por plomo, que son metales pesados, y una que es frecuente también en el niño y que ustedes van a ver demasiado en el rural, que es la intoxicación por paracetamol. Dentro de esa misma diapositiva encajamos los signos de infección que se deben considerar dentro de esa vigilancia que ustedes deben tener o que debemos tener. Entonces, estado de conciencia respiratoria, presión arterial, que es muy importante, saturación de este paciente, si el paciente llega agitado o con psiquia, diaforesis, en el caso de los pacientes con intoxicación de inhibidores de acetilcolinestaasa, son pacientes que llegan muscarínicos, diaforéticos, cialorreicos, con broncorrea, ¿sí?, incontinencia de esfínteres, hay una palidez cutánea, pacientes que llegan hipertérmicos, otros pacientes que llegan con hemorragia por cavidades, en este caso la oxidotoxicosis. Entonces ya uno va referenciando o va determinando diagnósticos diferenciales. Y movimientos anormales, entonces usted ve en esos pacientes, puede haber un piramidalismo, puede haber una corea, puede haber una tetosis, puede haber una coratetosis, ¿sí?, puede haber clonías, puede haber mioclonías, puede haber espasmos musculares, calambres, distensiones musculares, todo esto hay que irlo observando. Aparte de eso, también se evidencia dentro de los signos vitales la pupila, ¿no? Hay que mirar la pupila también es un marcador muy preciso, si es una pupila termorreactiva, si hay una anisocoria. ¿Okay? En esta diapositiva nos podemos quedar un buen tiempo y podríamos hacer un abanico de signos y síntomas.
en este caso. Bueno, viene una definición entre emergencia y urgencia. Entonces hay que determinar un paciente con emergencia o un paciente con urgencia. Dentro del concepto de la emergencia es toda situación urgente en la que está en peligro la vida de la persona o la función de algún órgano. Aquel caso en el que la falta de asistencia sanitaria conduciría a la muerte en minutos, lo que llamamos la hora dorada, y en el que la aplicación de los primeros auxilios por cualquier persona es de primordial importancia. Es lo que decimos ahorita, pandemia no es sinónimo de emergencia. Primero, pues, de pronto suena un poco egoísta, pero dentro del momento de euforia están nuestras vidas ante todo, ¿sí? Ahora con nueva eventualidad clínica a nivel mundial, pues uno teme contagiarse con alguno de los pacientes. Entonces, si uno no tiene los elementos de protección personal o los elementos de protección individual, no debe asumir una condición como tal. Urgencia, patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que obligatoriamente su atención no debe retrasarse más de 6 horas. La definición de tóxico, como ustedes saben y como todos nosotros sabemos, el toxono tóxico está en nuestros hogares, está en nuestro círculo social, está en nuestro entorno social. Entonces siempre hay que mantenernos en una posición muy alerta, ¿sí? Dado porque siempre estamos dados a cualquier tóxico, a cualquier bacteria, a cualquier virus. Imagínense ahorita con este problema, cada cuánto nos estamos lavando las manos, ustedes en sus casas y nosotros con el riesgo latente en las instituciones donde estamos nosotros aportando el conocimiento, donde nos estamos interactuando con diferentes individuos o pacientes. Es una sustancia que puede producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo, alterando sus equilibrios vitales. Es esa misma sustancia cuando su empleo es intencionado. Cualquier sustancia, ya sea endógena o xenobiótica, una sustancia extraña, puede actuar como tóxico. Todo depende de la condición del sujeto, dosis, ambiente, etc. Pues eso decía para hacerse, ¿no? Todo depende de la dosis. Suele suceder con las infusiones. Cuando usted da una infusión a un niño que viene con un grado de desnutrición, digamos de pánico, anija estrellado, pues usted puede ver que el paciente reacciona frente a eso, o puede ver que como está bien nutrido el paciente o un polimorfismo genético no indicaría tantas secuelas o tanta posición clínica en ese paciente. Entonces todo depende de la dosis en el caso del paciente, que varía de varios factores, ¿no? Endógeno y exógeno. Otro ejemplo, un niño guajira, usted le puede decir a la mamá, ¿cuántos años tiene? No, tengo 5 años. Usted lo único que hace es ajustar el peso, la dosis, y el niño no está pesando eso o tiene una variación genética que puede acarrear consecuencias si usted no es pertinente y detallista en lo que tiene el niño o el paciente. Siempre con ese ejemplo de los niños guayú, por aquello del peso, no tienen el peso adecuado. Las intoxicaciones pueden convertirse en algunas circunstancias en situaciones difíciles de manejar siempre. Pacientes menos complicados se complican. Signos y síntomas, además de ser variados, pueden ser inespecíficos. Por eso es toxidrómetro. Nunca uno precisa de un paciente y no tiene muchos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, imagínense un inhibidor de acetilcolesterasa, no puede pensar en un organofosfato, en un carbamato, puede pensar en un sicario que es un inhibidor mezclado con un cloroacetato de sodio, que se está sangrando, uno descarta el inhibidor. No, hay que ir con todos los signos y síntomas y hacer soporte sintomático. Por todo lo anterior, la evaluación de estos pacientes requiere un examen físico exhaustivo y una historia clínica a partir de una buena fuente con el mayor número posible de detalles. Hay que hacer una anamnesis clara. Dentro de la diapositiva, pues ahí ustedes ven el Clorox, yo lo que acabo de decir, Chrome. Hay que desinfectar. Si la gente inició, y eso no es de ahorita, de que el señor lo dijo por televisión, venía desde hace rato. En Ecuador, en Guayaquil, tengo varios colegas haciendo el ejercicio de toxicología y mucha gente hizo uso de desinfectantes y hubo alteraciones dermatológicas, hubo alteraciones visuales, hubo alteraciones a nivel del bulbo olfatorio, hubo alteraciones, un sinnúmero de patologías por un mal uso de la información.
Los tóxicos pueden tener casi cualquier signo o síntoma y se deben sospechar intoxicación en un paciente cuando, entonces, cuadro clínico súbito. Entonces, lo que les acaba de decir, incontinencia de esfínter, en el caso de diarrea, émesis, falla ventilatoria, en el caso ya exagerado de una intoxicación por órganos morados, convulsiones, alteración del estado de conciencia, cambios de comportamiento, en un caso de una intoxicación por cannabis, un estado psicótico, arritmias, un caso de intoxicación por antidepresivos específicos, en el caso de la mitriptilina, o de pronto un efecto adverso que no es de mala praxis, sino ya termina en el momento en que usted le coloca oximas, reactores de ese tipo en esterasa, un paciente con niveles en esterasa, distonías también en el caso de intoxicaciones por fenotiazina, sin una causa clara. Entonces usted dice, pero carajo, esta paciente que tiene, si no tenemos indicios de ningún origen, paciente sano, paciente sin antecedentes, comorbilidades, o existen antecedentes, polifarmacia, entonces pacientes con diferentes comorbilidades y con administración de medicamentos durante el día, intento de suicidio, trastornos depresivos, duelos no resueltos. Allá se con el examen como olor extraño. Entonces, ¿cómo se podría decir semiológicamente un olor extraño? En el aliento. Entonces, olor oliáceo, olor a fruta, en el caso de una cetosis diabética, lo que les manifestaba ahorita de revisar la pupila, una pupila puntiforme o en punta, al final que hace parte de la intoxicación por inhibidores de cetoquinas en el caso de los órganos. Ahora es muy patognomónico de ella. Quemaduras en boca, podríamos hablar un poco de los inhibidores, pero en especial entre las primeras 6 horas, el paraquat, que es el 1.1 dicloruro 4.4 dimetil. Ustedes conocen muy bien el paraquat, o el gastones, quemaduras en piel o mucosas, puede ser por contacto dérmico con cualquier agroquímico. Y historia clínica no concordante con el examen físico. ABC, a ustedes lo conocen de memoria, estabilización del paciente. Entonces, prevenir absorción o aumentar la emisión del tóxico, entonces, en el caso de que alcalinizar o acidificar a ese paciente, como vemos eso con una gasometría, mirando el bicarbonato, ¿no? Y la evolución clínica, diagnóstico diferencial, respuesta de antídoto, por ejemplo, en caso de que sea un paciente heroinómano, que llegue con la triada, miosis, depresión respiratoria y depresión de CNS, sistema nervioso central. Usted ya está seguro con un signo de no función. Entonces usted está seguro que es una heroína. Entonces usted aplica el antídoto, que es la naloxona. Más tarde hablamos de eso. Medidas específicas del paciente intoxicado: contaminación ocular, descontaminación cutánea, descontaminación gastrointestinal. Entonces, la descontaminación ocular, pues obviamente lavar con buena solución salina a chorro el ojo, dependiendo de la patología. Entonces ya ahí podríamos establecer lo básico y remitir a oculoplastia o patología. Descontaminación cutánea, bañar al paciente. Descontaminación intestinal, iniciar con 2.500 hasta obtener 2.500 de líquido claro. Estrategias de descontaminación gastrointestinal, pues, inducción del vómito, que no estoy de acuerdo. Carbono activado es 1 o 2 gramos por kilogramo de peso. Y catárticos, como es la SAP de Epson, después del carbono activado para hacer irrigación y no generar un síndrome de estreñimiento del paciente. Criterios de admisión, hay algunos que acá no han cambiado, ¿no? Entonces, convulsiones, intubación de emergencia, depresión respiratoria, bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado, una media de aproximadamente menor de 80, una escala de Glasgow menor de 12, yo consideraría menor de 7 u 8, necesidad de diálisis de emergencia, una acidosis metabólica que yo la mencioné ahorita, y edema pulmonar y desórdenes hidroelectrolíticos, ¿no? Entonces, hablamos ya de urgencia. Entonces, ¿a quién atiendo primero? ¿Al que viene sangrando o al que viene no consciente, viene con un aneurisma abdominal? Hay que tener muy en cuenta eso. El triaje es un método de clasificación de pacientes basados en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles. Consiste en una valoración clínica breve
que determina el tiempo y la secuencia en la que será atendido con unos recursos limitados. Un proceso dinámico que cambia tan rápidamente como lo hace el estado clínico del paciente. Entonces, ahí tenemos la escala de prioridades del triage. Esta escala que yo coloqué ahí, porque pronto ya está en desuso, hay que verificarla y revisarla con mayor atención, muchachos. Atención inmediata de emergencia. Entonces, bueno, en el hospital tenemos el código de URIS, que es el abuso sexual. Mucho paciente con intento de suicidio, que se aplica el protocolo y hasta que no vea psiquiatría, al paciente no se le puede dar salida. Un parto en curso, un expulsivo. Hace poco vimos un expulsivo de una mujer venezolana que llegó y no alcanzó. Se atendió de la mejor manera introspectivamente, pero se hizo todo el requerimiento necesario con el respectivo personal y todo el equipo. Fractura o golpes graves, heridas graves, dificultad para respirar. Es muy frecuente que te llegue el paciente con dificultad respiratoria y ahora aún más por ansiedad, nervios, porque sea un COVID positivo. ¿Sí? Eso hay que visualizarlo. En ese momento es como el pan de cada día, visualizar al paciente que tenga signos de dificultad respiratoria o asociados, todos en especial, ¿no? Que vengan con hematemesis, que vengan con hematitis, que vengan con una tos húmeda, que vengan con una tos no productiva. Paro cardíaco respiratorio. Recuerden que creo que el primer paciente de COVID con fallecimiento en Norte Santander por infarto, estado epiléptico o convulsivo, pacientes en shock, paciente que te llega con un coma abdominal cerrado, pero no hay sangrado, pero llega con una ruptura de órganos y se muere, y embarazada con sangrados o un ectópico. Atención de urgencias, TH2, estado epiléptico convulsivo, fiebre sin mejoría después de una consulta médica, dolor abdominal de más de 5 días, yo diría no tan exagerado, 5 días, con 72 horas, de prender las alarmas, signos de infección, herida quirúrgica, heridas que necesitan puntos que involucran un órgano vital, dolor de cabeza asociados, embarazadas sin sangrados y dolor en el pecho con más de 96 horas. Atención de consulta prioritaria, entonces, triax 3, una masa en testículo, un resfriado común como el de ahorita, ¿no? Malestar general, oleadas de calor, y no crean que el malestar general es un resfriado común que hace ahorita uno, enviarlo para la casa y en cuarentena hasta que no llegue la muestra, que están bastante atrasadas, pero es como el protocolo, ¿no? Entonces, pues, hay que ser muy buen ojo clínico para determinar en un triage qué paciente entre, qué paciente no. Cólico menstrual. No es urgencia, debe separar como consulta externa ante esta consulta médica sin prioridad y requiere atención médica, permite un tiempo de espera superior. El paciente puede ser atendido en las siguientes 24 horas. Ahí está uno de los formatos de los folletos que se utilizan. Signos y síntomas ya habíamos verificado con previas diapositivas, de conciencia, los signos vitales, agitación, paciente braxíaco, un paciente atáxico, un paciente disáctico, un paciente letárgico, un paciente afásico, ¿no? Un paciente con diaforesis. La palidez es fundamental, mirar las conjuntivas, mirar el llenado capilar y la hipertermia, los movimientos normales oculares, un nixtamus horizontal o un nixtamus vertical, si hay sangrado o no hay sangrado. Afecciones que pueden causar disminución del estado de conciencia. Entonces tenemos la intoxicación por trago de alcohol, depresión del sistema nervioso central, enfermedades del sistema nervioso central, una meningitis, que llegue sin fiebre, hipoxia, un paciente que llegue cianótico o una cetoacidosis, un paciente que le pueda llegar a usted con el aliento frutal, y exposición a metales pesados e hidrocarburos, imagínate con una exposición a metales pesados, ustedes verifiquen líneas de MACE en un año, entonces ya ustedes eso es un indicio, o paciente que llegue con un pitufo, ya cianosis central, entonces te van a decir, este paciente tuvo que tener contacto con hidrocarburos, en este caso con benceno, con sileno, evaluación del estado de conciencia, que sea capaz de responder a estímulos del medio, paciente neuropsíquicamente alterado, estímulos verbales que puedan responder de manera coherente o confusa. Les hablaba ahorita, paciente disáctico, bradixítico, un paciente el de verborreico, ¿no? Entonces, aquí están, somnolencia, obnubilado, estupor, coma, con sus definiciones, si apenas están viendo la diapositiva, estado vegetativo persistente, síndrome de enclaustramiento, lo que todos estamos viendo en cuarentena, muchachos, y muerte cerebral. Rangos normales
Esto ya depende del paciente que ingrese a unidad de cuidado intensivo, del que usted lo pueda ver, una persona de edad de 90 a 60, hasta 120-80. Respiración de 12 a 18, algunos vamos hasta 20, 22, y esperamos el paciente de pronto. De 60 a 100, en mi concepto, yo siempre, cuando ya veo que pasa 90, yo el paciente ya se me está taquicardizando. Qué pena. Sí, es que unos compañeros están escribiendo por el grupo que está intentando entrar en la reunión, pero no. Ya, Diego, ya acepté, qué pena, me informa. Bueno, gracias. Ya, están todos, me imagino. Sí, van 36, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 38. Son 38, bueno, hay faltan 2 estudiantes por operar. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos el tratamiento base en intoxicaciones. Entonces, hay pacientes que no requieren de vía. En el caso de los inhibidores de acetilcoinesterasa, que lo traigo siempre como ejemplo porque es lo más frecuente en el hospital, cuando son por carbamatos, uno siempre es el héroe, ¿no? En el rural, el paciente con carbamatos, usted lo maneja con sulfato de atropina y usted va secando las secreciones y mejora, pero el paciente que viene por órgano perforado es muy atrevido en su clínica sintomatológica y lo que genera es un cuadro de receptores muscarínicos, entre ellos la broncorrea, que es un signo patognomónico del órgano perforado, hace que el paciente tenga uno que más tarde hacer despeje de vía aérea en ese momento y tiene uno que intubar el paciente, pero asumir la condición de colocar atromina para ir ayudando. Entonces, respiración del paciente, circulación, contactar los pulsos, el pulso radial, el pulso femoral, que eso lo vamos a ver si alcanzamos hoy, si no distribuimos para mañana nuevamente, el paravascular periférico. Entonces, mirar si hay necesidad de reanimar. Hay muchos pacientes que necesitamos reanimarlo y iniciar la ventilación. Agitación, paciente que viene con emociones, que viene eufórico, puede ser por drogas, por un simpático mimético, como la cocaína, que su metabolito activo es la benzoilamina, o viene por éxtasis, la feniletilamina, o viene por cocaína rosada, que es la misma familia. ¿Sí? Entonces, paciente excitado, tenso, irritado. Puede aparecer también de forma súbita o progresiva, estrés, porque la fiebre también un paciente febril también se puede estresar, o enfermedades más severas. Causas, entonces, ahorita nos están llegando muchos pacientes con abstinencia y la gente no quiere, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no encuentran las drogas, de pronto hay dificultades para llegar a ese foco de las drogas, los pacientes que sufren de ansiedad para sus benzodiazepinas, pacientes con intoxicaciones con cafeína. Recuerden que la cafeína es una santina. Doctor, que hay otros compañeros que todavía no están esperando que acepten. Perfecto, ya. Mira, ya. Es Sebastián Cuervidani, dice acá. Ya les di. Y posteriormente genera una diuresis, ¿no? El hipertiroidismo. El hipertiroidismo, pues el hipo y el hipertiroidismo tienen características lógicas muy llamativas entre nosotros, ¿no? Piel fría, piel caliente, cabello quebradizo, enoftalmos, bocio. Es un paciente que ustedes pueden reconocer con una mayor precisión en consulta externa. Los traumatismos, el trauma cerrado. A mí me parece que el trauma cerrado es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en los servicios de urgencia y de emergencia, porque eso no se puede pasar cualquier paciente, no se puede morir con un trauma abdominal cerrado, con un trauma torácico cerrado. Hay que explorar bien a esos pacientes, hay que preguntar a los pacientes, hay que palpar muy bien a los pacientes, teniendo en cuenta primero, en caso de un abdomen, primero auscultar, porque puede ser una ruptura, un aneurisma, ustedes lo saben muy bien. Algunos medicamentos, sin número de medicamentos, muchachos, antihistamínicos de primera, segunda generación, fenotiazina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la monomenoxidasa, que producen un síndrome serotoninérgico, síndrome anticolinérgico, síndrome colinérgico, o sea, muchísimas cosas. Y los trastornos mentales que juegan con nosotros en la parte de toxicología. Nos han llegado muchos pacientes que toman
los que están, por ejemplo, los Alzheimer, los que tienen Alzheimer, los que tienen Parkinson, los que están tomando estabilizantes de verdad como la carbamazepina. Se nos ha aumentado muchísimo los pacientes de este tipo. Pacientes bradipsíquicos, entonces un trastorno psicopatológico que se caracteriza por una disminución de la velocidad del curso del pensamiento, ya ustedes lo saben, causas de hipertensión endocriniana, causas por tumores también, Alzheimer, como lo acaba de decir, y abuso de estupefacientes, más del dietil de la el LSD. Bueno, Alzheimer se pasa muy rápido. Ya empezó a avisar que nos vamos a acabar el tiempo. Siempre el paciente con lentitud para entender, responder preguntas sencillas, ideación lenta, esos pacientes geriátricos, ustedes los conocen. Pacientes con sudoración, ¿qué causa la menopausia, por ejemplo, en las señoras de avanzada edad? Calor, los síndromes, la fiebre. Causas patológicas, hipoglicemia, infecciones, infarto agudo de miocardio que viene asociado con el dolor tóxico, dolor retroesternal, dolor en la mandíbula, dolor en la extremidad izquierda, estrés, abstinencia, que ya lo habíamos mencionado. La palidez, ustedes saben que un paciente que llega, son signos que ustedes tienen que evidenciar. Puede ser localizado o puede ser generalizado. Generalizada presente en todo el organismo y afecta a las mucosas. La localizada puede ser una solución del cuerpo y eso nos trae complicaciones de acuerdo a la intensidad que se describe como ligera, moderada o severa, y causas alteraciones sanguíneas, calidad de la sangre, calidad de sangre, de etiología circulatoria. Entonces, les iba a mencionar, pero me reflejí un poco en el tema del vascular periférico y es la prueba de Allen. Eso lo tendríamos que hacer en el momento de que tengamos un paciente con alguna lesión vascular localizada, ¿sí? O construcción o obstrucción. La fiebre y la hipertermia son fisiopatológicamente dos procesos distintos, entre fiebre, hipertermia, golpe de calor. La hipertermia maligna que viene precedida del síndrome neurolíptico maligno y que viene por drogas, por medicamentos y por drogas también. En el caso de los medicamentos tenemos los antipsicóticos típicos. El haloperidol, por ejemplo. Sangrado, entonces ahí ustedes ven importante la materia fecal, ¿no? Las melenas, la hematoquexia, la hemoptisis, la hematemesis, la hematuria microscópica y macroscópica. En el caso de la fluidotoxicosis, el paciente a veces no te llega sangrando, pero tú identificas por medio del parcial de orina que hay eritrocitos en la orina. Entonces tú dices, el paciente está sangrando, entonces hay consumo de fibrinógeno, hay tiempos prolongados y tú atacas. ¿De qué manera? Entonces colocando el polivalente o adicionalmente haciendo uso de la fitomenadiona, que es la vitamina K, o plasma fresco congelado. Las petequias, en el caso de un paciente con dengue. Movimientos anormales, entonces tenemos convulsiones, paracirculaciones que son localizadas, lo tenemos en los pacientes que son por intoxicación por inhibidores, pero de tipo nicotínico, no muscarínico. Mioclonías, temblores, los espasmos musculares, los calambres y los tics nerviosos, que son muy frecuentes cuando estamos de pronto preocupados. La escala de Glasgow, entonces ahí en la diapositiva ustedes la pueden ver, no me voy a desgastar ahí porque ya todos la conocen, ¿no? 15 puntos. Los síndromes toxicológicos, importantes esos síndromes. Miren, le he venido hablando durante todo el seminario de eso. No vayan a pensar. Anticolinérgico, entonces los anticolinérgicos sí me gustaría manifestárselo. Entonces produce taquicardia, midiasis, visión borrosa, peristaltismo, psicosis. ¿Qué lo puede producir? Antihistamínicos, antidepresivos, la atropina, la escopolamina y fenotensina, que hablaba inicial. Polinérgico, es todo lo contrario: bradicardia, bronquea, sibilancia, miosis, cialorrea, estado de conciencia. ¿Qué lo puede generar? Carbamatos, los manifesté órganos morados, fisostimina y pilocarpina. Un síndrome adrenérgico, taquicardia, hipertensión, agitación, psicosis, confusión. ¿Qué lo puede generar? Lo mencionaba ahorita: anfetaminas, cafeína, cocaína, fenciclidina, muy importante, un beta 2, que ustedes lo conocen, la efedrina, alfa 1, sedante hipnótico, hipotensión, apnea, hipotermia, anticonvulsionante, lo mencionábamos ahorita, barbitúricos, las benzodiazepinas en mezcla con el etanol. Ahorita en este momento estamos viendo un paciente con intoxicación etílica probable versus metílica, que nos llevó de San Antonio. El paciente está bastante
Entonces, puede ser una mezcla de todo esto y está un paciente que está grave, que requiere de un eco intensivo. Toxidromia alucinógeno, manifestaciones de hipertemia, hiperreactividad, alucinaciones, sinestesias, convulsiones. El cannabis, el ácido de ácido lisérgico, en el caso de los narcóticos, opioides, bradicardia, broncorrea, sibilancia, miosis, greneo, diaforesis, opiáceos. Serotoninérgico, muy importante, taquicardia, midriasis, diarrea, irritabilidad, hiperreflexia, miotonía. ¿Qué lo produce? Inhibidores de la recaptación de serotonina, el yagué, muchachos, antidepresivos tricíclicos, litio, importante, el litio que lo manejan todos los pacientes, que nosotros, carbonato de litio, muchísimas veces en consulta, opioides, antipsicóticos, solventes, los hidrocarburos, por ejemplo, inquietudes, personalización y coordinación, anticonvulsivantes, barbitúricos, desacopla la fibrilación oxidativa, ojo con este, taquicardia, acidosis metabólica, que es lo que tienen que pedir sus gases arteriales y empezar a identificar glifosato, fósforo, zinc, salicilado. Entonces ahí está en el siguiente cuadro cómo se ve todo, con el adrenérgico, con el serotoninérgico, con el colinérgico, con el opioide, con el sedante. Casos clínicos, donde se me vaya ya porque creo que ya nos queda como 4 minutos. Entonces continuaría mañana, Diego, pero yo me comunico ahorita con usted, ¿le parece? ¿Aló? Bueno, doctor. En el caso de casos clínicos, entonces tenemos la ofidiotoxicosis, que es el accidente ofídico que ustedes conocen. Es la lesión resultante de la mordedura de una serpiente. Les pregunto, ¿pica o muerden? ¿Están dormidos? ¿Pica o muerden? Muerden. Muerte. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Muy bien, me alegra. En el caso de ofidios venenosos se puede producir inoculación del veneno provocando alteraciones fisiopatológicas locales o sistémicas. ¿Qué es lo bueno de la ofidiotoxicosis? Que ustedes están en el rural y que ustedes inmediatamente determinan y identifican cuánto equivalente van a colocar. Eso quiero que quede claro con ustedes, pero eso que hoy no vamos a alcanzar. Pero les voy a hablar. La clasificación, a mí no me gusta hablar de la clasificación herpetológica porque eso no lo vamos nosotros a tener. Lo que quiero que ustedes identifiquen es que el género Botrux es el que está más frecuente aquí en nuestro medio. Y que está la Micrurus, que es la neurotóxica, pero eso no la vamos a tener muy frecuente. ¿Qué síntomas? Entonces, malestar, blefaritis, diplopía, en el caso de neurotóxica, ¿no? Gingidorragia, ominofagia, disfagia, palpitaciones, disnea, acidez, epigastralgia, náusea, disuria y hematuria. La hematuria sí ni se ven. Ustedes la ven en el parcial cuando la van del bacterio. Extremidades, artralgias. Ahí vemos un cuadro de la clasificación herpetológica que a mí no me... Y vemos otra imagen donde ustedes ven que es muy interesante cuando un paciente lo llevamos a una fasciotomía quirúrgica, que yo soy vivo contra la fasciotomía quirúrgica, ¿sí? Y vemos una acción con un síndrome compartimental que va a desencadenar en síndrome compartimental, definitivamente va para la fasciotomía quirúrgica. Nosotros hacemos una fasciotomía química previamente, después me adelanto, pero yo después les explico en orden. En esa misma diapositiva vemos una extremidad con los signos de lesión de la culebra. En mi concepto es un leve, ¿no? Pero yo después les voy explicando bien. Y el caballero, un efecto neurotóxico, que es venatosis fractural del paciente. Siempre va a ser unilateral, ¿no? No es bilateral como lo ven ahí. Ese cuadro yo lo dejo ahí, pero no me vayan a creer. Yo después les digo, nosotros nos basamos en la de los Pfizer, no en este cuadro, siempre la dejo. Signos y síntomas, entonces, letargia, convulsiones, náuseas, vómitos, distensión abdominal, cianosis, irritación, alteraciones dérmicas, arritmias. Vamos aquí a hablar de un cuadro clínico. La ofidiotoxicosis, mañana cuando nos volvamos a encontrar, les voy a hablar de la ofidiotoxicosis preleve, que dentro de los seminarios que nos estamos haciendo ahorita, de hecho, desaparece la preleve y nos vamos con leve, moderado y severo.
y dependiendo de los signos y síntomas que tenga el paciente, que sean locales y sistémicos. Pero nosotros siempre nos fundamentamos, si no tenemos laboratorio en ofidiotoxicosis, nos fundamentamos en los efectos locales, si compromete primero, segundo y tercer segmento de la extremidad de la serpiente lesionada. Vamos a ver eritema, rubor, calor, que son signos de infección local, dado por las enzimas que la serpiente inocula, que son hemorragia